Seguimos aquí en Cultura y Punto. Gracias por seguir con nosotros en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Y en este momento hacemos enlace con la escritora Mónica Castellanos, quien va a presentar aquí ante nosotros, ante el público de Cultura y Punto de Radio Anáhuac, su más reciente novela llamada El aroma de los anhelos. Una historia de amor, según dice la descripción, enmarcada en el fin del porfiriato de Editorial Grijalvo. Mónica, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Cultura y Punto. Al contrario, Arturo, mil gracias por la invitación. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de conversar en torno al lanzamiento de esta nueva novela, El aroma de los anhelos, que como bien dices, bueno, pues se desarrolla justo unos meses antes del inicio de la Revolución Mexicana. Así es, en la época final del porfiriato, principio de Francisco y Madero, con una personaje muy joven, María, de 15 años de edad, que pues es una historia de amor, ¿no? Es una persona, según lo que pude leer de esta novela, una persona acomodada, pero muy preocupada por la gente que menos tiene. ¿Es por ahí el enfoque de la novela? Sí, es una historia romántica, pero también de alguna manera es una historia que surge como una inquietud de dar un lugar a todas las mujeres que sin ser grandes personajes de la historia, México ha dejado en la sombra. Todas estas mujeres que con su trabajo y esfuerzo han forjado con sus vidas nuestro país, Arturo. Y María, esta jovencita que vive en el norte de la República, bueno, pues ella las representa a las mujeres de la fábrica, las del hogar, las del campo. Eh, y bueno, pues ahí yo me encontré durante la investigación con una labor importante que se efectuó y que apoyó la Revolución Mexicana y de la cual no hay nada de registro. O sea, realmente es muy poco lo que se sabe y de alguna manera, bueno, pues este personaje viene a recordarlas, viene a darles un lugar también. A las mujeres mexicanas de principios del siglo XX, que pues según el personaje ella apoyaba mucho el derecho de la mujer de votar, pero ese derecho no llegó hasta 1953, se tardó mucho, pero bueno, finalmente llegó a mediados del siglo XX, pero ella Así es. luchaba por esos derechos de la mujer, cosa que es un tema muy actual también. Sí, así es, Arturo. Entonces, bueno, María, esta jovencita, crece en un ambiente político, o sea, en su casa, ella desde niña está escuchando generales y está escuchando políticos y empieza a tener inquietudes sobre lo que es la participación en la mujer en la política. Y en su casa están las revistas de los hermanos Flores Magón. Entonces, bueno, de alguna manera ella se alimenta de todas estas ideas y lucha y pugna por una mayor participación de la mujer en la política. Y como bien comentas, o sea, mujeres como Matilde Montoya o Hermila Galindo, que, bueno, Hermila que se inconformó por esta cuestión de lo del voto femenino y que no es, como bien comentas, hasta 1953 cuando la mujer puede ejercer este derecho. Pues desde entonces ya había esta lucha, o sea, ya estaba la inconformidad, y luego en los clubes del Partido Liberal Mexicano, las mujeres servían como correo, llevaban comunicaciones escondidas entre la ropa, entregaban propaganda fuera de las fábricas. O sea, hubo una labor muy activa entre todas ellas y a través de estos clubes que estaban a lo largo de toda la República Mexicana y de los cuales pues se sabe muy poco. Entonces, bueno, pues sí hay un romance porque está el doctor Daniel Chapman, que también aparece Sí. por ahí, pero veremos ya ahí cómo se va tejiendo la trama entre estos dos personajes. Así es. Dices tú que pues la investigación histórica pues te llevó algún tiempo. ¿Cómo la pudiste enfocar tú? ¿Qué tanto investigaste de la historia del fin del porfiriato, inicio de la Revolución Mexicana? ¿Qué encontraste, Mónica? Sí, bueno, pues recurrí a fuentes conocidas. Ay, perdóname un segundo. Em, a fuentes conocidas, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, o sea, esa fue una fuente importante para mí, pero también fueron los cronistas locales, porque la historia se desarrolla principalmente en Monterrey, Parras, Coahuila y San Antonio, Texas,
que Sí. Francisco y Madero, después de que es apresado en San Luis Potosí, bueno, él se escapa y huye a San Antonio. Y desde ahí se gesta todo lo que es la invitación al pueblo mexicano a levantarse en armas, el plan de San Luis y todo esto, que es una historia ya muy conocida. Pero la historia local de estos tres lugares, pues sí tuve que recurrir a estas fuentes, como fue la breve historia de Nuevo León, de Israel Cavazos, que es uno de los cronistas del estado, o a los donde estaban las tumbas y los ancestros de quienes fundaron Parras Coahuila y los primeros vitivinícolas Mm. que estuvieron ahí junto con la familia Madero. Y de ahí viene Daniel Chapman, este personaje, justo de una de las familias, de las primeras familias que desarrollaron todo lo que fue el cultivo de la uva. Y bueno, pues así es como se va armando, Arturo. Hay también una investigación importante en cuanto al ferrocarril, que era uno de los medios de comunicación, sobre todo para las largas distancias, cuáles eran las líneas, los ramales, en fin, todo lo que en aquella época era característico, la vestimenta, cómo eran los hombres, qué ropaje utilizaban, el tipo de sombrero, cómo eran los medios de transporte en las ciudades, o sea, que era una cosa fabulosa, porque ahí convive el peatón, el caballo, el carruaje, el tranvía, y es cuando comienza la aparición del automóvil. Sí, exacto. Entonces, imagínate, había un ambiente muy, muy vibrante. Ujú. Sí, tú vienes de escribir aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosque, según lo que leí en tu biografía. ¿Qué te motivó a escribir sobre este tema? ¿Cuál fue el motivo? ¿Hay algo en particular? Sí, bueno, mira, esta novela, a mí la historia me gusta mucho, me encanta, Arturo, y de alguna manera siempre hay personajes o acontecimientos en concreto que me están, pues, no sé, inquietando, me llaman así, me buscan en las noches, en el día, todo el tiempo, ¿no? Y esto además surge porque un momento difícil de mi vida, de salud, tuve la oportunidad de que un grupo de médicos me atendieran y encontré lo que fue pues hombres y mujeres que más allá de lo profesional, o sea, me ayudaron a salir no solamente de un estado físico, sino un estado emocional en el que yo ya había decidido no escribir más. O Ah, sea, ujú. Y uno de estos médicos en lo particular, pues me estuvo insistiendo en que volviera a escribir. Y dije, bueno, como correspondencia, yo voy a tener un personaje masculino que sea un médico. Y es un médico que vive ¿cómo lo podré decir? El valor del honor. O sea, y es algo que yo creo que es una cualidad en los hombres que ahorita la tenemos como muy olvidada. O sea, es algo que si a los jóvenes les preguntamos, estamos en la universidad, si nosotros hacemos ahí en la náhuac una encuesta y les preguntamos a uno por uno, ¿qué opinas sobre el honor? Este valor que yo creo que se ha quedado ya en desuso, pues a lo mejor no sé qué pensarán que sea, pero yo creo que ya no lo ven como un valor humano. Entonces, de alguna manera este personaje, el doctor, tiene este perfil, ¿verdad? Y bueno, pues así es como va Arturo. Y por el eso doc- surge esta novela. Ujú. de ahí el interés, pues sí, y además es una época muy importante en la historia reciente de nuestro país pues muy traída a cuentas ahora en este gobierno. Pero tu personaje María está muy preocupada por la participación de la mujer, ya lo comentaba hace un momento. Pero mi pregunta concreta sería, ¿cómo ves tú los movimientos hoy a favor de la mujer, sus derechos plenos, la no violencia? Hoy que estamos ante cifras de 12 mujeres muertas al día en cuanto a feminicidios, que es una cifra tremenda después de la pandemia, pero ¿cómo ves tú esta participación de la mujer, esta lucha por los derechos de la mujer, la no violencia? Sí, yo creo que la mujer ha conseguido grandes cosas en el último siglo. O sea, se han logrado avances. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, Arturo. El que sigamos escuchando casos como este que comentas tú de los feminicidios, o que sigamos viendo noticias como las niñas y jovencitas que son vendidas en matrimonio. Sí. Y uno se escandaliza de estas noticias. Y en el contexto de la novela, en El aroma de los anhelos, María es un personaje que tiene una prenda que es el corsé,
Y el corsé es una metáfora de todas aquellas normas sociales que por mucho tiempo han tenido a la mujer sojuzgada y la han tenido asfixiada en todas sus aspiraciones. Entonces, bueno, yo creo que sí se ha logrado un gran avance. Las mujeres tienen una mayor participación en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, es mucho todavía lo que falta por hacer. O sea, tanto en igualdad de circunstancias con el hombre, como en romper todavía esos modos de pensar en los que la mujer sigue siendo objetivizada. Y eso es algo que ya no se debería de estar permitiendo pues, en esta época. Muy bien. ¿Esta novela la escribiste en plena pandemia o ya venía desde antes? No, ¿O cómo esta fue esto? novela la comencé a escribir el primer borrador en el 2014, Ah, antes de aquellas horas que nos robaron, pero tuvo un proceso largo de maduración. En el camino encontré incluso nueva documentación. Descubrí las cartas de Francisco y Madero a su esposa Sara, Sarita Pérez, y encontré este rostro romántico del apóstol de la democracia, de Francisco y Madero, que no está registrado todavía en la literatura. Entonces yo lo dejo aquí plasmado en la novela, dejo constancia de parte o de fragmentos de esas cartas. Y bueno, pues es también esta novedad que la novela aporta. Y bueno, desde el 2014 al 2021 ya tiene un proceso de maduración que permite al lector pues ya tener el producto, o sea, esta novela ya tal cual como la tienen hoy en sus manos. así como los vinos que decías tú hace unos momentos de Parras Coahuila, que tienen este proceso de maduración. Pues Mónica Castellanos, muchísimas gracias. Ya está disponible el libro, por supuesto, en las librerías, en físico y en En todas las digital. librerías, sí, en todas las librerías lo pueden encontrar. También está en formato digital. Próximamente saldrá también en audiolibro, en Audible. Y bueno, pues yo espero que la lean y que me sigan en redes porque a mí me gusta mucho compartir y me gusta mucho interactuar con mis lectores, que me digan qué les gusta, si no les gustó, qué opinaron. Y pues si me pueden seguir, ahí me van a encontrar como Mónica Castellanos Autor en Instagram y en Facebook y como mcastellanos-60 en Twitter. Perfecto, pues ya te seguimos, Cultura y Punto te sigue. Estaremos pendientes de las siguientes novedades que vayas preparando. Mónica Castellanos, muchísimas gracias por haber tomado estos minutos, haber platicado con Cultura y Punto y con el público de Radio Anáhuac. Muchas gracias, muy buenas Al tardes. contrario, muchas gracias a ti, Arturo, por la invitación. Bueno, lo dejo de